Me encanta que usted siga con nosotros y hoy vamos a hablar siempre de la nutrición, que usted sabe que en Código Médico eso es enfatizario para hablar de la nutrición, pero ahora vamos a hablar de la nutrición y la diabetes. El paciente diabético debe aprender a alimentarse y tenemos a la nutricionista, la licenciada Rocío Rivera, a quien le doy la más cordial bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, qué gusto estar nuevamente hablando de este tema tan importante, Selene, como es la alimentación del paciente diabético y de todas las personas que tienen sobrepeso y tienen un alto riesgo de padecer de diabetes. A veces acuden a la consulta muchos pacientes que ya son diabéticos, que tienen problemas de, por ejemplo, anemias, pero también me dice, yo estoy aburrido, yo no sé ni qué comer, pero usted como nutricionista y que nos ayuda a nosotros muchísimo, nos apoya a nosotros en la parte médica de dar una buena alimentación y platiquemos un poquito y darles ideas de qué pueden comer durante el día, aquellos alimentos que nos van a ayudar también a controlar los niveles de glucosa en sangre. Bueno, partamos diciendo que la diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto, la alimentación de este tipo de pacientes es para el resto de la vida. Sabemos que de ello va a depender el que podamos controlar o mantener los niveles de azúcar o glucosa en un rango aceptable. Por lo tanto, saber que nuestra alimentación no puede tener vacaciones y que no solo es en forma temporal. A veces pacientes cuando ya tienen regulado los niveles de diabetes, ya quieren de glucosa, quieren salirse de la alimentación, entonces hago énfasis saber que este es para el resto de la vida. La recomendación son 5 comidas al día, de los cuales van a ir adaptados los horarios según nuestra medicación. Y ahorita vamos a hablar en un paciente que no es insulino dependiente, sino que un paciente con una diabetes mellitus tipo 2. Me encanta trabajar con el énfasis de dieta según índice glicémico, ya que los alimentos están clasificados en forma sencilla dependiendo qué tanto nos elevan el azúcar después de alimentarnos. Los expertos en nutrición crearon tablas y existen tablas según índice glicémico bajo, moderado y alto. Vamos a platicarles un poquito. Usted recuerda esta tabla, ¿cuál es el bajo, moderado, alto para que ellos más o menos puedan comprender? Y que, porque hay muchos que se toman los niveles de azúcar en casa. Entonces es bueno que si ellos llevan apuntado los niveles de glucosa en sangre desde su casa, que podamos decirles a partir de cuál es el bajo, el moderado y el alto. Correcto. De hecho, contarles cómo se iniciaron estas tablas, se hicieron a base de voluntarios y índice glicémico simboliza qué tanto nos eleva el azúcar en la sangre X alimento después de ingerirlo. Por decir, una persona se comía un trozo de carne, posteriormente le chequeaban azúcar en sangre para ver cuántos miligramos de glucosa le había subido el alimento, la glucosa postprandial. Y de esta manera, ¿verdad? Una manzana se comían, chequeaban cuánto le había subido. Y las tablas están clasificadas bajo índice glicémico, aquellos alimentos que nos suben menos de 40 miligramos por decilitro el azúcar en la sangre. Las de moderado, los que nos suben entre 40 y 60, y las de índice glicémico elevado, los que nos suben de 60 a 100 o inclusive un poquito más de 100 miligramos el azúcar en sangre. Entonces estamos hablando que lo que podemos comer es todo aquello que nos eleva menos de 40 miligramos el azúcar después de comer. Aquí nos referimos, y lo que son alimentos, si utilizamos un semáforo, a mí me gusta decir índice glicémico moderado es luz verde. Podemos comer en mayor cantidad y hay una gran variedad de alimentos. Entre ellos encontramos los vegetales, de preferencia los vegetales verdes, y solo vamos a tener cuidado con 2 vegetales, que es la zanahoria y la remolacha. Estos pueden elevarnos un poquito más, así es que tiene que ver mucho la preparación, el tiempo de cocción. Si la utilizamos la zanahoria en forma cruda, el índice glicémico va a ser más bajo que si la cocemos o en especial si la sobrecocemos. Tanto para los vegetales como para las pastas es importante mantener la consistencia de textura al dente.
¿verdad? Para que no se nos suba el índice glicémico. Al dente significa que no hay que cocinarla mucho. Tronadito. Tronadito, exacto. Al vapor siento yo que es como mejor, porque entonces no se sobrecocina y entonces podemos tener esa capacidad de que no nos suba tanto la glucosa. Porque además se mantiene en mayor contenido de fibra, no están los vegetales aguados, descoloridos, que ya perdieron fibra, por eso el efecto del índice glicémico. Entonces, primero, vegetales libres, frutas, según los vegetales de bajo índice glicémico, bajo y moderado, diría que son todas las frutas las que podemos comer y solo las de alto índice glicémico, solo son 3 frutas que evitaríamos. Y aquí incluimos la sandía, la piña y el banano o guineo, como le llamamos en el trópico. Son las únicas 3 que vamos a evitar y luego otras 3 que son de muy poca frecuencia. Me refiero a níspero, mamey y zapote. Casi, de verdad, solo son estacionales y casi no las consumimos. Y esto debe de tomar una nota porque son las que sí suben un poquito más el azúcar. En cuanto a banano, guineo, repito, sandía y piña, deberíamos evitarla. El resto, las que se llaman frutas mediterráneas, podemos ingerirla. Me refiero a manzana, pera, ciruela, duraznos, inclusive uvas. Y luego hay unas frutas que dependen del grado de maduración. Por ejemplo, los mangos, que podemos comerlos verdes o amarillos, pero evitar como muy maduros cuando están ya un color anaranjado, peludos le llamamos, ¿verdad? O mango ciruela, y quedarnos con estas frutas más bien en un término, nosotros llamamos sazón, ¿verdad? Cuando está como amarillito, tierno. Ahora, en cuanto a la fruta, me gustaría que le platicáramos al televidente cuántas frutas en el día, porque a veces en el tiempo de los mangos, de los jocotes y ese tipo de frutas en nuestro país, obviamente en otros países, pues se importan igual, ¿verdad? Y son ricos y queridos. ¿Cuántas frutas al día como máximo debemos de ingerir? Ok, la porción ideal son 3 frutas al día y de los cuales voy a explicar en qué consiste una porción. Una porción de las frutas grandes, le llamo yo, es el equivalente a una taza. Cuando me refiero a frutas grandes, me refiero a papaya, a melón, a sandía. La podemos cortar en trocitos y lo que nos quepa adentro de una taza, ese es el equivalente a una porción. Y si no, puede ser una rodaja del tamaño de un dedo de grosor, una rodaja, una porción. Si nos referimos a unidades del tamaño de un puño, es una porción, como una manzana, una pera, una naranja. Un guineo. También, si no tenemos diabetes, es un guineo. Y para las frutas como medianitas son 2, es decir, 2 ciruelas. Si las mandarinas son muy pequeñas, pueden ser 2. En Estados Unidos encontramos unas muy grandotas, entonces ahí sí sería solo una. Y de las frutas pequeñas, todo lo que nos quepa adentro de una taza. Me refiero a uvas, a todos los frutos rojos, fresas, ciruelas, nances, jocotes, y blueberries. Todos los berries, ¿verdad? Blueberries, raspberries, todas, ojalá incluyamos ese grupo. Los vegetales de color rojo, por el contenido de antioxidantes, son buenísimos, son necesarios. Entonces es una taza o una unidad del tamaño de un puño. Y más o menos la cantidad calórica que usted sugiere, porque entonces si hablamos de las porciones de vegetales a libre demanda, frutas 3 como máximo al día, 2. Las carnes, tenemos que hablar de las carnes rojas, ¿cuántas veces a la semana? Ok, las carnes son de bajo índice glicémico, entonces si padecemos de diabetes no hay problema. Con las carnes hay 2 puntos importantes. Uno es la preparación, que no vayan fritas, sino que a la plancha, evitar cocinar con grasa pulverizada, que es cubitos o consomés concentrados. Y la frecuencia es otro punto importante. Sugerimos carne roja una vez a la semana, otra vez a la semana pollo, al menos 2 veces a la semana pescado, ojalá fueran 2 a 3, ahí podemos hacer un día de atún. Y luego también no con salsas muy elaboradas, sino que son libres los vegetales para las preparaciones de carnes.
si lo queremos hacer con extra cebolla, tomate, chile verde, hongos, todo eso es bienvenido para las preparaciones de carnes. Aquí somos muy comedores de arroz. ¿Qué opina usted del arroz y las pastas que también le gusta mucho a la gente? Ok, continuando hablando del índice glicémico, el arroz es uno de los alimentos de muy alto índice glicémico, así es que el arroz blanco estaría fuera de la alimentación y porque nos eleva muy rápido el azúcar. El arroz es un alimento muy bondadoso y que lo asimilamos muy rápido. De hecho, cuando somos bebés, el primer alimento que empezamos a comer son papillas de arroz, que se absorbe muy rápido. Cuando una persona tiene diarrea, se le recomienda agua de arroz y arroz que se asimila rápido. Si tenemos diabetes, no queremos porque nos dispara el azúcar. La buena noticia es que el arroz integral, que es de índice glicémico moderado, sí podemos incluirlo. Y lo mismo en cuanto a las pastas. La pasta idealmente debería ser integral, puede ser pasta larga, pasta corta, y algo que importa muchísimo es la cocción, es decir, nuevamente el término al dente, y esto es como lo sirven los italianos en sus restaurantes. Podríamos solo incluir de vez en cuando pasta blanca al dente y la mayoría de veces pasta integral. Y finalmente la cantidad calórica promedio por la estatura nuestra latina, que no somos tan altos, pero somos un promedio pequeño y especialmente en nuestro país. ¿Cuál es el promedio en hombres y mujeres que debemos de ingerir en cuanto a total calórico? Las normas mundiales hablan de 1500 calorías para una mujer de estatura promedio, de 1500 a 1800 y 2000 calorías para un hombre promedio. Y estamos hablando para hombres y mujeres que tienen al menos 3 días de actividad física moderada. Algo bien importante es en cuanto a los cereales y panes, el índice glicémico es importantísimo. Lo que es de más bajo índice glicémico es la avena y el centeno. El trigo es de alto índice glicémico, así es que vamos a descansar del trigo. Yo creo que en todo lo comemos, en panes, en reposterías, en pastas. Así es que si vamos a comer pan, esto es importantísimo. Podríamos comer pan multigranos que tienen trigo, avena, cebada, centeno, ajonjolí, linaza, y si no, solo pan de centeno, ¿verdad? Es el rye bread que lo encontramos en Estados Unidos, galletas también de centeno, y si no, pueden ser panes de avena o algo que es buenísimo para regular el azúcar, es la avena mosh, calientita para el desayuno. Eso es algo que además de regularle el azúcar, le disminuye los niveles de colesterol. Y finalmente nuestra tortilla. Buenísima, bienvenido el maíz en todas las formas. Podemos comer elote, podemos comer tortillas de taco, importante, de maíz y no de trigo, ¿verdad? Y si tiene tortitas de salvadoreñas, bienvenidas. No nos va a afectar subiendo los niveles de glucosa en sangre. Otra cosa también importante, semillas, bajo índice glicémico y nos suben las grasas buenas. Cualquier variedad, maní, almendras, marañón, pistacho, chocolate negro, podemos ingerirlo, solo que bajo en azúcar, ¿verdad? Aceitunas, aceite de oliva, incluir este tipo de grasa buena en la alimentación va a hacer que se baje el índice glicémico, es decir, agregue un chorrito de aceite de oliva a su ensalada o incluya semillas o aceitunas en la alimentación y de esta manera va a regular su índice glicémico. Perfecto, licenciada, siempre nos quedamos pendientes de algo, pero el tiempo acá nos acorta siempre, así que usted siga con nosotros que tenemos muchísimo más en Código Médico. Mil gracias por estar con nosotros. Por nada, gracias por invitarme.